Vamos a hablar sobre conceptos generales de las calderas, eficiencia de las calderas, las oportunidades de ahorro que podemos encontrar, y entre ellas están la calidad del agua, las trampas de vapor, aislamiento térmico y recuperación de calor en purgas, o sea, simplemente vamos a hablar generalidades de las purgas de la caldera, las buenas prácticas en la parte del mantenimiento. Con esto quiero hacer énfasis de que no vamos a profundizar en qué mantenimientos hay que hacer ni con qué periodicidad, porque no es una charla, un webinar sobre mantenimiento de calderas, pero vamos a ver cuestiones puntuales y bastante importantes desde diferentes puntos de vista dentro de la organización, que yo creo que sí va a valer la pena que nosotros lo tratemos. Y por último, pues vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Bueno, primero, los conceptos básicos de las calderas. En la industria no caldera o un generador de vapor, en ocasiones se le llama también así, porque al final de cuentas lo que hace una caldera es generar vapor. Es un recipiente metálico cerrado, dotado de una fuente de calor donde se calienta o se hace hervir el agua. ¿Por qué tengo ese concepto de calienta o hierve agua? Porque al final de cuentas hay lugares en los cuales se tiene calderas más conocidas como calderines, le dicen aquí en nuestro país, que lo que hacen no es llevar a ebullición el agua, sino que simplemente la calientan a cierta temperatura, y por lo regular esos son utilizados en industrias muy pequeñas donde solo necesitan calentar agua, o por lo regular son en hoteles pequeños. Pues en términos generales, una caldera es un intercambiador de calor que aprovecha el calor que se produce al quemar un combustible, ya sea sólido, líquido o incluso gaseoso. Vamos a pararnos por ahí un momentito, aunque ya tenemos lo demás escrito por acá. O sea que al final de cuentas, qué es lo que hacemos? Por medio de un combustible, ya sea este líquido, gas o sólido, este por medio de la combustión empieza a calentar, tiene una transferencia de calor. Por eso mismo, en términos generales, como se dice aquí, se dice que es un intercambiador de calor, donde donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en energía utilizable a través de un medio de transporte, fase líquido o vapor, de un flujo, principalmente agua. Esto se logra mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente y presión mayor a la atmosférica. Bueno, miren, pero ¿por qué hice énfasis también y puse entre países principalmente agua? Porque hay en otras aplicaciones en las cuales hay calderas de aceite térmico. ¿A qué voy con esto? De que en ocasiones cuando necesito ya ciertas temperaturas un poco más altas, ya el agua o una caldera con vapor saturado no me puede entregar esto. Entonces, para no pasarme a una caldera acuatubular, que no es el tema del día de hoy, pero para no pasarme a una caldera acuatubular, entramos a una caldera siempre pirotubular como esa, pero para aceite térmico. Y esas son muy utilizadas en algunas industrias de madera o inclusive en la misma industria textil, para aprovechar esas temperaturas un poco más altas que se pueden lograr. Pero al final de cuentas, por lo general, un porcentaje bastante amplio, el fluido que se está utilizando es vapor, y el vapor lo generamos por medio de agua. Se utilizan varias combinaciones diferentes de disposición de los tubos en las calderas, en su carcasa o en la forma que tiene, pues, ¿verdad? Lo que implica el número de pasos que el calor del hogar de la caldera realizará últimamente antes de descargarse. Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de cada una de ellas, pues, pero voy a mostrarles aquí esto y les voy a explicar después algunas partes por acá. Tenemos del lado derecho cómo serían los pasos de una caldera. Y vean, como dice aquí, la figura 3.1 y la 3.2.1b, la vamos a ver más adelante, muestra una configuración típica de una caldera de dos pasos, pues, ¿verdad? Entonces, en la cual, en donde se hace la combustión, rebota en la parte de atrás de la caldera. Por lo general, a esa tapadera de la parte de atrás le llaman espejo, porque lo que hace es rebotar los gases. Al final de cuentas, no es fuego el que pasa por los tubos, sino que ya son los gases de la combustión. Pasan después por los tubos y después sale directamente para la chimenea. Esta figura, la 3.2.1, muestra una caldera seca en la que los gases calientes se invierten mediante una cámara revestida de refractario en el revestimiento exterior de la caldera. O sea que, vean que interesante, pues, ¿verdad? Que en la figura que tenemos en la parte superior derecha, o sea, los gases topan en la parte de atrás, pero no tienen contacto como tal con lo del agua, con respecto a a la otra que tenemos en la B, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, pues, ¿verdad? Entonces,
dependiendo, hay muchas formas de que están las calderas, pero también mientras más pasos tenga, la caldera va a ser más eficiente. Y ahorita vamos a ver por qué también esto. Nuevamente, las mismas figuras, pero ya en la parte derecha inferior, muestra un método más eficiente para revertir los gases calientes a través de una configuración de caldera húmeda. Entonces, si se dan cuenta, se tiene la combustión en el lugar de la caldera, que se le llama el tubo central que tiene la caldera. Esos no topan en algo seco, sino que de alguna manera sirve como un intercambiador para el mismo contenedor que tiene el agua, y esto ayuda a calentar más. La cámara de reversión está contenida completamente en la caldera. Esto permite una mayor área de transferencia de calor, así como también permite que el agua de la caldera se caliente en el punto donde el calor del horno será mayor en el extremo de la pared de la cámara. O sea que al final del hogar de la caldera, eso también sirve como intercambiador y ayuda a que no solamente la transferencia de calor de los tubos sea quien lleve a ebullición el agua, sino que también la finalización del hogar aporta también para el calentamiento del agua. Es importante tener en cuenta que los gases de combustión deben enfriarse. El diseñador de la caldera tuvo que haber tenido esto en cuenta, y es el punto importante si se consideran diferentes combustibles. O sea, ojo también con esto, pues, ¿verdad? Porque no es, o sea, por lo regular en nuestros países, yo lo he visto que quieren cambiarse de un combustible líquido, dígase diésel, que casi ya no utilizan, a búnker, que eso fue el cambio que se hizo cuando yo estudié caldera ya hace varios años atrás y fui calderista también. Y ahora están migrando a gaseoso, en este caso LPG, o inclusive a biomasa, ya sea chip de madera o cualquier otra biomasa que se tenga, pero hay que tomar en cuenta, o sea, que si una caldera está diseñada para un cierto combustible, no solo con que hagamos el cambio del quemador, sino que hay que ver otras cosas más, pues, ¿verdad? Y eso debería de aportar o quien está proponiendo esto, o simplemente nos vamos con el fabricante de la caldera para que sea el que nos diga, mira, se puede o no se puede, pues, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala nos gusta ser inventores, pues, ¿verdad? Entonces, y que en ocasiones tenemos algunas medidas de mejora que queremos implementar, pero puede ser de que en lugar de mejorar, o me quede igual, o quede peor, pues, ¿verdad? O traiga otros problemas o daños colaterales a mi generación de vapor, que después eso me traiga mucho más problemas a la operación como tal. Aquí podemos ver cómo es una caldera de dos pasos. Podemos ver por acá, tenemos el quemador como tal, de hecho seco, aquí mismo lo dice, pues en la parte de atrás, y regresan los gases en el segundo paso y salen directamente para la chimenea. Entonces, aunque ahorita ya empezamos a entender por qué nuestras calderas tienen la chimenea en la parte de atrás o en la parte de adelante, porque entonces ahí nosotros podemos ir viendo qué tantos pasos puede tener mi caldera. La otra figura en el lado derecho superior, podemos ver ya una caldera de 3 pasos con la parte trasera húmeda. O sea que esta no solo me está aportando calor primero, tenemos el quemador, tenemos la parte final o trasera del hogar de la caldera, ya esta nos está ayudando a estar aportando calor al agua, el segundo paso, y seguimos hasta el tercer paso. Pero vean qué interesante acá, cómo podemos ir notando algunas temperaturas que nos da la teoría, pues, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues nuestras condiciones puede ser de que es que la teoría o los cuadros o las gráficas o las tablas dicen, pues, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las cuales nuestra realidad es otra. Entonces, pero interesante que aquí en teoría, ya para iniciar el tercer paso está a 350 los gases de combustión, pero a la salida del tercer paso ya tenemos 200 grados centígrados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el calor aportado por, por el combustible, y bueno, y aquí tenemos estas temperaturas que ahorita lo vamos a ver, pero el calor aportado por el combustible se está quedando donde se debe de quedar. O sea, no es que, o sea, nosotros no tenemos una caldera para calentar gases, tenemos una caldera para generar vapor. Entonces, yo debería de tener mi mayor concentración de vapor dentro de la misma caldera. Y si se dan cuenta que es lo importante también, vean que son interesantes, son figuras bastante fáciles de entender, porque hay un espacio también en el cual nosotros tenemos el espacio para el vapor.
Ojo con esto también, que los niveles de agua dentro de la caldera también tenemos que conocerlos cuando nosotros tenemos arrastre, qué es lo que está pasando. O sea, muchas cosas. De hecho, eso lo vamos a ver al finalizar, cuando ya entremos en detalle en la parte de mantenimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy viendo que me está saliendo espuma por mi caldera? ¿Qué pasa que cuando mis purgas, cuánto tiempo tengo que estar haciendo? Porque si hago la purga de columna, puede ser de que se me apague la caldera o haya fluctuaciones muy bruscas dentro de mi caldera. Entonces, ¿qué sucede dentro de la caldera? Pero interesante, pues, ¿verdad? Si nos vamos en el cuadro inferior, podemos ver los diferentes pasos. Como les digo, todo esto es teórico, pero nos da una idea bastante importante de qué es lo que tenemos, pues, ¿verdad? Entonces, vean que inicialmente una temperatura de 1600 grados centígrados en la flama, pues, ¿verdad? Al inicio donde está el quemador, pues es al inicio del segundo paso, ya tenemos 400 y eso va aportando calor al agua y después ya entra por acá. Pero si se dan cuenta, pues que al final de cuentas, si yo tengo temperatura mucho más alta iniciando el tercer paso, lo que estoy haciendo es desperdiciando, porque la porción de transferencia de calor ya en el tercer paso ya es mínima, porque ya debería de haber aportado en las primeras fases o en los primeros pasos de mi caldera. Calderas tipo paquetes, que son las que realmente nosotros conocemos, y me imagino que todos los que están por acá tendrán dentro de sus industrias, o si son consultores o de alguna manera apoyan, ya sea en la parte de venta de químicos, ya en la parte de mantenimiento a calderas, son las que más vemos. ¿Ves? A principios de la década de 1950, el Ministerio de Combustible y Energía del Reino Unido patrocinó la investigación para mejorar las calderas. El resultado de esta investigación fue la caldera empaquetada o tipo paquete. Como resultado, es un mayor desarrollo en la caldera económica de tres pasos. En su mayoría, estas calderas fueron diseñadas para el uso de petróleo, o sea, búnker, ¿verdad? En lugar de carbón. O sea que al final de cuentas, tiempo atrás se utilizaba combustible sólido, pues, ¿verdad? Entonces, inclusive, vean que si no se tenía algún pulverizador, si no se tenía algo que la piedra, o como viene el carbón mineral, o sea, esas calderas antiguas eran mucho más ineficientes que las que tenemos ahora. Porque inclusive, si nos vamos, y hago un paréntesis acá, si nos vamos para una caldera cuadrupular, por lo general tenemos una generadora bastante grande aquí en Guatemala, la cual tiene 300 megavatios de capacidad. Ambas calderas que tienen, dos de 150 cada una, de 150, turbinas de 150 me refiero, megas, me estoy refiriendo a parte eléctrica, utilizan carbón y carbón pulverizado. Yo he visto otra generadora un poco más pequeña, aquí en Villanueva, y utiliza el carbón en piedra todavía. El problema es de que se tiene muchos problemas de inquemados y un montón de cosas más, que no se aprovecha bien ese combustible. Entonces, solo lo hacía de referencia para con esto, porque nosotros en nuestras industrias, o en la industria como tal normal, no se utiliza carbón como combustible. Si no estoy mal, hay una textilera en Amatitlán, ya sabrán cuál es, pues, ¿verdad? Que ellos sí utilizan también, como tienen una generadora con carbón en Escuintla, también están utilizando ahora para proceso también el carbón, pero al final de cuentas el carbón lo tienen que utilizar pulverizado. La caldera empaquetada o tipo paquete se llama así porque viene como un paquete completo con quemador, controles de nivel, bomba de alimentación y todos los accesorios y montajes necesarios de la caldera. Una vez entregado al sitio, solo se requiere que se realicen las tuberías de vapor, agua, purga, suministro de combustible y conexiones eléctricas para que pueda funcionar. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros adquirimos ya sea una caldera o para un recambio, o para algo nuevo? O sea, no tengo que hacer mayor cosa. La caldera ya viene completa, casi solo plug and play. O sea, me refiero a plug and play porque al final de cuentas habría que hacer algunas modificaciones de tubería, de alturas, de más largo, menos, qué sé yo, pues, ¿eh? Pero ya viene casi solamente para que se monte y se conecte, pues, a no ser de que la cambie por una mucho más grande o una mucho más pequeña, que tenga que ser modificaciones un poco más grandes. Bueno, tipos de calderas, por lo regular, en industrias pequeñas, como inclusive lavanderías, empresas en las cuales no se necesita mucha cantidad de vapor,
con esto me refiero libras hora o kilogramos hora de vapor, son utilizadas todavía las calderas verticales. Estas realmente no tienen tubos para la transferencia de calor, sino que solo tienen un tubo central y unas aletas, y está inmersa con agua similar a las demás. O sea, como les digo, son calderas utilizadas en donde no se necesita mucha cantidad de vapor. Todavía existen, todavía existen. Hay un fabricante que ha sido pionero con esto, empieza con F la marca, muy bueno, yo las he visto funcionando, pero como les digo, en industrias bastante pequeñas. Ahora bien, por lo general tenemos ya las calderas horizontales, que esas, si no estoy mal, yo he visto pequeñas hasta de 50 HP para arriba, que ya son de este tipo, que la mayoría de industrias son las tienen así, y son las que nosotros nos toca que estar o haciendo el mantenimiento o estar llevando en su rutina diaria, etcétera, etcétera. Aquí hay otro tipo de caldera, bueno, ahí está con todo y nombre y apellido, pues, ¿verdad? Pero fue la imagen que logré traer. Para mí, una de las calderas mucho más eficientes, pues, ¿verdad? Y no es de que esté casado con esta marca o algo así, pero ya estas, inclusive, dentro de su propuesta, este fabricante ya le trae el economizador en la salida de los gases. ¿Qué es lo que pasa? Si yo comparo con otra marca, puede ser de que sea mucho más barata la otra marca. Pero ¿qué pasa si yo como consultor llego a un lugar y veo de que no estoy retornando todos mis condensados, o no estoy utilizando el aire para combustión, o qué sé yo, si eso ya es una caldera grande? Entonces deberíamos de colocar, y a final de cuentas, una medida de mejora y de ahorro puede ser colocar un economizador, pero entonces agregarle algo más a un equipo sale mucho más caro que cuando se compra al inicio. El problema es otro, que al final de cuentas, o sea, no se hace un análisis completo de todo esto para saber de que al final de cuentas, aunque yo invierta hoy un poco más, eso me va a repercutir en más ahorro más adelante, dependiendo cuántas horas trabaje el equipo, etcétera, etcétera. Pero mientras más eficiente nosotros podamos tener nuestro equipo cuando lo adquiramos, para nosotros es mucho mejor que después estarle agregando cualquier otro tipo de elementos para que también me sirva para ahorrar. Selección de la caldera. Para seleccionar la caldera adecuada, se requiere para una planta nueva o para una ampliación, se debe tomar muy en cuenta lo siguiente: consumo de vapor promedio y pico de la planta. Aquí hay algo interesante, pues. O sea, por lo regular, no estoy diciendo que todas, hay industria acá, como industria de alimentos y bebidas, industria de bebidas alcohólicas, si lo podemos decir así, que ya ellos saben cuánto generan de vapor. O sea, me refiero kilogramos hora o libras hora. O sea, el problema es de que en mucha de nuestra industria no sabemos cuánto estamos generando de vapor o cuánto consume cada una de nuestras líneas. Entonces, el problema es que decimos, bueno, necesito una caldera más grande o necesito hacer esto porque el fabricante me dice esto, el otro aquello. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo desconozco cuánto estoy generando y cuánto estoy consumiendo, o sea, lo que hago es decir, bueno, ya me quedé corto, y puede ser de que yo sea ineficiente en esa generación de vapor, y de igual manera sea ineficiente en ese consumo como tal. Pues será que esté consumiendo más de lo que me dice. No, pero es que mire, la placa de la caldera me dice tanto, el fabricante me dice tanto, pues, ¿verdad? Pero entonces, ¿tenés algún flujómetro que te diga cuánto estás generando y mis líneas principales cuánto consumen? No. Entonces, ¿y sabes más o menos cuánto es? No. ¿Sabes cuánto te cuesta el vapor? No. Entonces, el querer tomar decisiones para con eso es bien complicado. Y vean que está la otra, el consumo de vapor promedio, pero también está el pico de la planta, porque hay ocasiones en las cuales me quedo corto como tal. A mí me pasó con una industria que ellos estaban queriendo licitar una auditoría para el área de vapor. Nosotros estuvimos trabajando a ellos una auditoría energética total, como tal, y ya habíamos visto de que se estaban quedando cortos, no en generación de vapor, sino que en distribución. Vean que son dos cosas diferentes. Para generar tenían suficiente, pero para transmitir ese vapor era donde se quedaban cortos. Entonces yo le decía a la persona de compras, mira, lo que pasa es que el problema que tengo, que ninguno de mis proveedores o fabricantes
tienen un medidor portátil para vapor, lo tienen para agua, para fluidos gaseosos, para aire, qué sé yo, pero no para vapor. Entonces, se puede hacer algo teórico, pero, o sea, al final de cuentas, yo creo que ya con lo que vimos te puedo decir que te estás quedando corto. Decidimos no entrar a la licitación, se molestaron un poco con nosotros porque nos dijeron, mire, es que nosotros queremos que ustedes lo hagan, pero es que mira, no nos queremos comprometer. Vean que hasta dónde tiene que llegar esto. Hubo una empresa no guatemalteca, centroamericana también, que decidió involucrarse y se involucró. Lo chistoso fue de que le digo, mira, ¿y cómo lo hicieron para medir? Teórico, pues si esto te lo dije yo. O sea, lo que pasa es que no necesitaban contratar a alguien para poder sacar el consumo teórico. Sí, pero como nadie dijo, entonces estos dijeron que sí y al final de cuentas lo sacaron. Entonces, mucho cuidado con todo eso, pues, ¿verdad? Porque realmente lo ideal sería de que si yo necesito saber cuánto estoy consumiendo o hacer cierto costeo, necesito saber cuánto flujo de vapor estoy generando, pues, ¿verdad? Por lo general a mí me dicen, no, lo que pasa es que yo trabajo haciendo 25 PSI, eso es presión. O sea, eso a mí no me dice mayor cosa. La longitud de las tuberías entre la caldera y los centros de consumo importantes. O sea, si es algo nuevo o si al final de cuentas no, es que voy a poner una caldera porque voy a ampliar mi tintorería, porque voy a ampliar mi área de, si es un hospital o un hotel, de calentamiento de agua, de lavandería, o si es alguna industria, ya sea de hule, porque voy a poner más planchas, qué sé yo, pues, más prensas, lo que sea. O sea, entonces también tengo que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. Las necesidades térmicas del proceso, la presión, temperatura y calidad del vapor. Vean que es bien interesante esto, porque al final de cuentas, si yo logro ver de que mis procesos no necesitan tanta presión, ¿para qué voy a pedir una caldera a presión 150 PSI, 200 PSI? Ah, no, es que para eso hay reductores de presión. Totalmente de acuerdo, pues, ¿verdad? Pero si yo sé que mis procesos no van a superar los 90 o los que sea la presión que se utilice. Entonces, pidámoslo con respecto a eso, pues, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a meter más elementos? O sea, yo a todo mundo le digo, mira, no agreguemos más cosas, pues, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, el que sale perjudicado es la persona de mantenimiento, el de operación, el que se queda trabajando. La temperatura que se va a necesitar. No, es que fíjate que, vean que lo que pasa, hago un paréntesis nuevamente y me voy a la parte de generación. Todos los generadores tienen un atemperado antes de entrar a la turbina. Entonces, y es porque lo que pasa es que la turbina le pide cierta temperatura y presión que tiene que llegar a la turbina como tal, el vapor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Enfriar el vapor. Entonces, es lo más ilógico que se puede hacer, pues, ¿no? Pero se hace. Y todavía la gente sigue con esto porque no logran tener el control de la combustión dentro de la caldera. Entonces, lo más fácil es enfriar el vapor antes de llegar. Cierro paréntesis. Y la calidad del vapor. ¿Por qué vamos con esto? Porque al final de cuentas, si yo necesito un vapor aunque sea saturado, sin humedad, ya existen equipos en los cuales yo necesito, o necesito para todos, o necesito para una aplicación específica, una aplicación específica, entonces se pone por ahí un equipo en el cual me puede ayudar para con eso. Entonces, ya existe todo eso, pero todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque al final de cuentas entramos con muchas cosas a la compra y después empiezan los jalones de pelo con el proveedor, con esto, con el otro, y empiezan a buscar culpables, ¿ves? Entonces hay que tomar en cuenta todo este tipo de cosas. Tipos de combustibles disponibles. Vean, pues, aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Vean que por ahí al final vamos a estar viendo algunas fotografías. Con un cliente nuestro le pasó que pues bueno, con dos clientes hemos tenido y después le voy a hablar sobre la otra, pero uno de ellos se cambiaron de búnker a gas y el problema fue de que al final de cuentas, como las tres empresas que venden gas aquí en Guatemala, nosotros no tenemos gas natural, nosotros tenemos LPG, son de los mismos, pues. O sea, no nos compliquemos y no nos hagamos bola. No, es que y después jalan el pelo entre ellos, son los mismos. Los tres que están son los mismos. Entonces, ellos manejan sus precios, aunque no está el Ministerio de Energía y Minas, hidrocarburos, y empezamos dos, pero son los mismos. Y le digo porque yo lo viví por un pobre cliente. Al final de cuentas, hicieron el cambio para gas, se lo hizo la empresa que vende el gas. Y como digo, bueno, si voy a hacer este cambio, necesito que me mantenga el precio durante cierto tiempo. ¿Cuál fue? Oh, sorpresa. Después de un año le cambiaron los precios. Entonces dijo, quería ser más listo el pobre cliente, diciendo, bueno, tú me voy con fulano. Al final de cuentas, los precios eran los mismos.
Entonces, ¿qué disponibilidad hay de combustible? Ahora nos vamos por el otro lado. Si yo empiezo a trabajar con biomasa, o sea, vean que todo es negocio, yo le digo, y al final de cuentas no tiene nada de malo, pero todo es negocio. Quien me vende una caldera de biomasa, lo que sea, o sea, ya sea para chip de madera, ya sea si le queremos meter hasta cualquier tipo, cascabillo de café, lo que sea, eh, por lo regular quien me venda la caldera también me quiere vender el combustible. O si no es así, mira, yo te puedo trasladar a alguien más y le voy a contar una anécdota, después vuelvo con esto. Estuve viendo una fábrica yendo para Vía Canales, una textilera, y me decía, mire usted, fíjese que nosotros ya, los textileros, ya estamos cambiando nuestra mentalidad y estamos cambiando ya de combustible fósil a chip de madera. Perfecto, le dije, mire, qué bueno. Entonces, qué bueno que están migrando eso, van a ser más sostenibles. Entonces me dice, mire, pero lo que pasa es que tenemos un cliente grande, aquí es una cadena de supermercados, ya sabrán quién es. Nosotros le vendemos algunos de nuestras productos que hacemos a ellos, pero nos dijeron, mire, ¿qué trazabilidad tiene ese chip de madera que le están vendiendo? Entonces, ¿cómo así? Dijeron, sí, es que lo que pasa es que usted dice, bueno, estoy cambiando de combustible, pero por el otro lado, quien está vendiendo la madera es don Pedrito, don Juanito, don Perencejo, y está haciendo una taladera de árboles, pues, ¿verdad? Entonces, ¿quién me asegura a mí que es una producción de árboles sustentable, sostenible, en la cual de que estoy cortando árboles y estoy sembrando N cantidad más para no estar echando a perder el medio ambiente? Entonces, por lo general, y vuelvo nuevamente, nosotros los guatemaltecos hacemos las cosas a medias, porque hasta ponemos en la entrada, en recepción, un cuadrito, un certificado en el cual dice, mire, es que nosotros somos verdes, amigas con la mierda, bla, 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 pero eso no tiene trazabilidad como tal. Entonces, cuando vemos que alguien le hace una auditoría como tal, por ese lado, no, fíjese que a mí me lo traen. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el que tiene sello verde es más caro. Entonces ya no me conviene. Entonces, vean que esas son las dicotomías, las cosas que tenemos nosotros en nuestro país, que hacemos las cosas a medias, pues, ¿verdad? Y disponibilidad de combustibles. Entonces, al final de cuentas, nosotros ahorita por el momento no tenemos problemas con los combustibles fósiles, pero ¿qué pasa con otro tipo de combustible? Que si ya no hay, o que si me empiezan a penalizar o me empiezan a exigir, que si ese chip de madera, por decir algo, pues no estoy contra de ellos, es por decir algo, no tiene una sustentabilidad, entonces quiera que no, o sea, no sirvió de mucho el cambio que hice. Y la calidad de agua de alimentación. Entonces, vamos aquí con algo más. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un agua con sales de calcio y magnesio? ¿Qué pasa si yo en donde estoy extrayendo mi agua hay sílice, hay hierro, hay otros minerales? Tengo que ver qué tengo que hacer. Entonces, ese es otro gasto adicional, que es un equipo auxiliar que me va a servir para suavizar el agua o para quitar ciertos minerales también al agua de mi caldera. Entonces, se lo estoy poniendo muy general aquí esto, pues, ¿verdad? Pero hay que entender de que no es solo de querer comprar una caldera o de querer decir, bueno, miren, y me voy a ir con el que lo me diga el fabricante. O sea, hay que ver un poco más de cosas, pues. Bueno, usos. A nivel industrial, las calderas de vapor son utilizadas en la generación de vapor o agua caliente para plantas de fuerza o procesos industriales. De fuerza se refiere más que todo para los que generan, pues, ¿verdad? Pero vamos a quitarnos de esto, teniendo aplicaciones en industrias como industria alimenticia, ya que la parte esencial de sus procesos está basada en calor para lograr la cocción o purificación de muchos productos. La industria hospitalaria, su principal función es la esterilización de instrumentos. Entre más grande y más área de trabajo tenga el hospital, es mayor la demanda de estos equipos. Y la industria de bebidas alcohólicas es también un gran consumidor de equipos caloríficos de grandes dimensiones y potencia. Aquí es muy común su uso en la aceleración de fermentación, en el proceso de cocinado de la materia orgánica, que sea la base del producto. En distintas industrias suele utilizarse para la generación de electricidad a través del ciclo de Rankine. No voy a empezar eso porque no estamos en la parte de generación, pero puede ser que en algún momento, si tenemos calor residual, podemos reutilizar ese calor para poder generar o calentar algún otro tipo de proceso y así tener más disponibilidad del vapor para otro proceso o utilizar menos vapor. Cualquiera de las dos me hace más eficiente. Vamos a hablar sobre la eficiencia en calderas. A continuación, parámetros que influyen para poder contar con una caldera eficiente o deficiente.
Primero, temperatura de gases de chimeneas. ¿Se recuerdan cuando vimos lo de los pasos de la caldera? O sea, me está diciendo, y ahí es en donde nosotros debemos de estar entendiendo qué temperatura tienen los gases de combustión. Por lo general, cuando empezamos nosotros, o ya sea hacer un análisis de combustión, que de plano hay que ir a la chimenea, o cuando estamos haciendo una auditoría energética, lo que hay que ver, si hay fugas, todo tipo de cosas, pero hay que ver cómo está la temperatura de gases de chimenea. Yo me recuerdo cuando me inicié todo esto, de eficiencia, en el 2014 tuve la oportunidad de estudiar o de llevar el curso de gestor energético con unos bolivianos, y a ellos les sobra ya el gas natural. Entonces, cuando empezamos a ver temperatura de chimenea, las eficiencias de la combustión, nos decían, pero mire, nosotros no llegamos a esa temperatura. Nosotros por lo regular tenemos temperaturas muy por arriba de eso. Claro, cuando yo tengo el combustible casi regalado, ¿qué es lo que hago? Desperdiciar, pues, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle mucha atención a la temperatura de gases de chimenea. ¿Cómo está el nivel de exceso de aire? Toda combustión necesita un exceso de aire, pero también necesitamos no sobrepasarnos, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. O sea, bueno, tal vez no me quiero adelantar porque vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero hay que ver qué tanto exceso de aire tiene mi combustión. Y hay tablas que me dicen cuánto, si es diésel, si es búnker, si es esto, el otro, aquello. Me dice si es gas, a cuánto debería estar un parámetro estándar, pues, ¿verdad? Puede ser de que yo necesite un poquito más, necesite un poquito, no sé, pues, ¿verdad? Pero son estándares que nos dan. Temperatura de agua de alimentación, importantísimo, pues, ¿verdad? Importantísimo. No debemos de menospreciar esto. Mientras más alta está la temperatura de alimentación de mi caldera, menos combustible voy a utilizar. Por eso, de suma importancia, retornos de condensados, que lo vamos a ver más adelante. Temperatura de aire de combustión, o sea, si estoy tomando el ambiente o si ya son calderas muy grandes, inclusive caliento ese aire que me sirve para la combustión. Limpieza de las superficies del lado del agua y del lado del fuego. Interesante esto, pues, ¿verdad? Porque uno lo ataco del lado del agua con químicos o con estar suavizando el agua, y del otro es con la pura combustión. O sea, si tenemos tuberías sucias por el lado del agua, tenemos incrustaciones y por ende voy a necesitar más combustible, más calor para poder transferir ese calor del tubo hacia el agua. Pero por el otro lado, si también del lado de fuego tengo mucho hollín, o sea, ese hollín también es una capa en la cual me va a impedir que esa transferencia de calor la haga de la mejor manera. Entonces, importante esto, saber cada cuánto se le tiene que hacer su mantenimiento, entender por qué le hago el mantenimiento, pero como digo, vamos a verlo más adelante esto. Purgas de columna y de fondo, o sea, qué tanto purgo, cómo purgo, cuánto tiempo purgo, o sea, vamos a verlo más adelante, pero también tenemos que ponerle mucha atención a las purgas de columna y de fondo, la presión del vapor, pérdidas por radiación y convección, o sea, otra cuestión, o sea, ¿qué puede pasar si yo tengo mi caldera a punto, la combustión bonita, me está generando vapor, pero tengo pérdidas por radiación porque las, las áreas que tengo que tener aisladas no están tan aisladas? Y por lo general, y vamos a ver una foto más adelante, por lo general la gente piensa el cuarto de calderas o la sala de calderas es calientita. Sí, pero ¿qué tanto? Sistema de distribución en óptimas condiciones, volvemos con esto, o sea, podemos tener ya en nuestra sala de calderas todo, bombas de agua re bien, el nivel de agua muy bien, alimentación muy bien, retornos de condensado muy bien, pero tuberías sin aislar, fugas de vapor, trampas de vapor fallando abiertas o cerradas. O sea, ¿cómo está mi sistema de distribución de vapor? O sea, yo le decía a una persona, un amigo mío, no sé si estará por acá, me dijo que iba a estar en la sesión. Decía, mira, o sea, lo que pasa es que el querer enfriar tu nave no significa entrar ya en la mentalidad de impulsión y extracción. O sea, me refiero a aire, pues, ¿eh? O sea, si utilizas vapor acá, ¿qué tantas fugas tienes? ¿Qué tanta radiación tienen tus tuberías de vapor hacia el ambiente? Porque si yo empiezo a mejorar con eso, la temperatura definitivamente va a bajar dentro de mi nave y voy a necesitar menos impulsión de extracción, o inclusive ya hay equipos evaporativos en los cuales no solo me dan, impulsan aire, sino que también
hay un acondicionamiento del área, que ya es como si estuviéramos aire acondicionado dentro de una nave, que ese es otro tema que en algún momento vamos a tocar. Pues sigamos entonces. Oportunidades de ahorro, vamos a ver eficiencia en la combustión, calidad del agua, trampas de vapor, aislamiento térmico y qué podemos hacer con las purgas de vapor, con las purgas, perdón, de la caldera. La eficiencia de la combustión de una caldera es la indicación de la capacidad del quemador para quemar combustible utilizado, ya sea este líquido, gaseoso o sólido. O sea que al final de cuentas, o sea, es lo que yo estoy utilizando. Es mi energía que tengo, la tengo ya sea en estado líquido, gaseoso o sólido, que es que me va a servir para transferir ese calor al agua para convertirla en vapor. Los dos parámetros que determinan la eficiencia del quemador son las cantidades de combustible no quemados en los gases de la chimenea y los excesos de oxígeno en la chimenea. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si vemos estas dos cosas. Uno, en primer lugar, si yo tengo inquemados, y vean que con las calderas, tanto de búnker y como dicen, en algún momento yo soy calderista, pues, ¿verdad? O yo fui calderista, pues, ¿verdad? Entonces, veíamos de que inclusive las calderas de diésel en ocasiones hacían explosiones en el hogar de la caldera. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que al final de cuentas lo que estaba pasando que tenía diésel inquemado. Pero ¿qué puede suceder si yo tengo un combustible sólido o un búnker? Lo que me está haciendo es que el hogar de la caldera me lo está llenando hasta se forma como plástico, entonces ahí y hay menos transferencia de calor. Entonces debemos de evitar esos inquemados. ¿Y cómo lo hacemos? Con tener una buena combustión, porque nuestros técnicos son listos. O sea, miren, yo vuelo con esto. El Chapín, el guatemalteco, es muy inteligente y trata de hacer las cosas lo mejor a su favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La caldera se me está apagando. Entonces, el calderista realmente, o sea, no tiene un aparato para estar midiendo, por lo general, ya en industria, ya bien, con todos sus parámetros bien medidos y automatizados, es otro tema. Pero por lo general, bueno, para que no se me apague la caldera, le voy a poner un poquito más de combustible. ¿A él qué le importa los inquemados? ¿Qué le importa un montón de cosas? ¿Qué le importa que esté consumiendo más combustible? Lo que le interesa es que la caldera no pare. Y vean qué interesante, cuando se destapa, oh, sorpresa, el pobre hogar de la caldera con pedazos de búnker, el espejo, la parte de atrás de la caldera también, pues por eso mismo, el refractario es rajado, porque demasiada temperatura hay por ahí, pero por el otro lado, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando dicen, bueno, mire, y mire, es que yo lo he visto y hasta parece chistoso, se van a poner para ver la chimenea, si ustedes me vieran aquí, yo creo que está bien, pero se ponen ahí con los brazos cruzados todo el mundo, hasta el ingeniero de mantenimiento, el jefe, el gerente, quien sea, se ponen a ver, está tirando mucho humo. Espéreme, jefe, le voy a poner un poquito más de aire. Mire, y se los digo porque yo lo he visto, pues, ¿verdad? Entonces, mire, se acabó, ya no hay humo negro. Sí, pero entonces estoy tirando más temperatura al ambiente, entonces los gases de la chimenea salen más calientes. Entonces, vean qué interesante este tipo de cosas, pues. Entonces empiezan a jugarse, después se pierde esa eficiencia en la combustión. A medida que aumenta la cantidad de exceso de aire, la cantidad de combustible no quemado en el escape o la chimenea disminuye. Esto resulta en la reducción de las pérdidas de combustible sin quemar, pero elevando las pérdidas de entalpía. Por lo tanto, es muy importante mantener el equilibrio entre las pérdidas de entalpía y las pérdidas quemadas. La eficiencia de combustión también varía con el combustible que esté quemando. O sea que al final de cuentas, o sea, si yo tengo diferentes combustibles, tengo que ver cómo está. Porque no, es que mira, yo la quiero a tanta eficiencia, sí, pero lo que pasa es que el combustible ya no me da. Ya no se puede, pues. Y aquí un dato importante, la eficiencia de combustión es mayor para combustibles líquidos y gaseosos que para los combustibles sólidos. Bienvenidos, señores, que quieren hacer ya sus cambios para combustibles sólidos y dígase biomasa. Final de cuentas, porque ahí hay que ver otros parámetros, la humedad, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en esto porque si no, no voy a llegar hasta donde queremos terminar. Pero ojo con esto, pues, ¿no? O sea, si yo tengo combustibles sólidos, o sea, necesito un espacio mucho más grande porque por la cantidad, la tonelada de combustible que tenga, voy a generar, no va a generar lo mismo. Si hago una comparación, pues, ¿no? Con un combustible sólido o gaseoso. Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí estas gráficas nos dicen algo importante. O sea, del lado izquierdo podemos ver la eficiencia de la combustión, el lado izquierdo en la gráfica, en la parte superior, cómo van,
y las diferentes temperaturas, pero también tengo el porcentaje de oxígeno, el exceso de aire, entonces tengo que jugar con todos estos parámetros. O sea, si yo no tengo, o sea, debería de tener ya un equipo que me lo diga. Miren que me ha pasado, y lo chistoso. No tengo nada en contra de los que venden químicos, pero por lo regular, quienes os hacen gratis el análisis de gases de combustión es quien le vende la empresa o el ingeniero que llega a hacer el análisis del agua, de los químicos de la caldera. Entonces, a mí me ha pasado y les he comentado a la gente, mira, sí, una vez al año no lo hacen, perfecto. ¿Dónde está el reporte? No, mira, hicieron aquí algo, va, perfecto. ¿Hicieron algunos movimientos? No, me nos dijeron que todo estaba bien. Qué raro, pues, ¿verdad? Porque de alguna manera, o sea, no podemos tener algo así tan excelente, pues, algo puede haber pasado en el momento, o solo que me digan, miren, lo que pasa es que mi caldera se regula sola y toda la cuestión, ese es otro tema. O sea, ya es automatizada, pero por lo general, en la industria normal en Guatemala, o sea, todo se hace todavía manual. Son excepciones en las cuales ya las calderas biotubulares ya las tienen automatizadas. Bueno, aquí hay unos poderes caloríficos de algunos combustibles. No me voy a tener mucho tiempo en esto, pero lo que pasa es que deberíamos de tener, y para hacer la comparativa, que si voy a cambiar de este combustible A al B, ¿qué voy a tener? Porque vean que yo, por lo menos en las industrias que he visto que han migrado de búnker a gas, lo han hecho no por cuestión de eficiencia. Ah, ¿cómo así? Entonces, mire, usted ya empieza a hablar cosas y ya, espérenme un momentito, no se enojen conmigo. Se ha hecho por la parte ambiental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque yo tenga cualquier tipo de combustión, voy a emitir CO2, pero emito menos con gas GLP. Pero lo que pasa es que al final de cuentas, si yo empiezo a tomar, bueno, un galón de gas GLP comparado con un galón de búnker, ¿cuánto me da? Entonces vemos que el búnker es más eficiente. O sea, el búnker como tal. Lo que pasa es que otra cosa es cómo está la eficiencia de mi combustión. Porque si yo tengo una eficiencia mala, o sea, hagamos de cuenta, vamos a agarrar números así cuadrados, pues, ¿verdad? Si un galón de búnker me da 150 o 140,000 BTUs, ¿qué pasa si yo tengo una eficiencia de combustión del 85% en una caldera y en otra la tengo de 80 o 75? En la que tengo eficiencia de 75, voy a necesitar más combustible, aunque sea búnker, para poder generar las mismas libras hora de vapor. Pero ¿qué es lo que pasa si yo cambio de combustible? Entonces, voy a necesitar mucho más unidades, galones, metros cúbicos, lo que sea. O sea, no vamos a meternos ahorita aquí en detalles de ese tipo de combustible para generar la misma cantidad de vapor. Entonces, ojo con esto. O sea, veamos y vean que hubo una empresa que hizo ese cambio, pero lo estuvo haciendo como que a medias. O sea, vean que parecía chistoso ver eso, que los pipas o las salchichas, como lo queramos llamar, de gas, llegaban 3, 4, 5 veces al día, porque el tanque de gas quedó muy corto. Y después yo decía, mira, o sea, realmente te funciona esto. Mira, es que lo que pasa es que esta iniciativa salió por la parte ambiental, por la parte de proyectos y por la parte de compras. Lamentablemente, o sea, después de lo que me enteré unos meses atrás, o sea, menos de un año, el de compras ya no estaba. Tomen ustedes ahí o especulen si quieren, pues, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el proyecto como tal, o sea, si lo quiero con ahorro de dinero, ojo con esto, que puede ser de que no me dé ahorro, pero sí, si yo tengo que cumplir con ciertas cosas ambientales, es otro tema. Entonces, por eso que yo cuando me preguntan, mira, ¿y qué me recomendás? ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Qué es lo que quiere la empresa? No, general, sí, pero ¿qué es lo que quiero? O sea, lo que pasa es que al final de cuentas, si la empresa me dice, no, mira, o sea, yo quiero costo mínimo, entonces quememos cualquier cosa que haya, inclusive, vean que tal, no es en calderas, pero tenemos un cliente también que hicimos una auditoría energética y ellos queman dentro de sus hornos porque es para secado, aceite quemado, pero el aceite quemado lo compran baratísimo, posiblemente con mucha humedad, pero lo que necesitan es tener una llama por ahí. Entonces me decían ellos, mira, si me logras conseguir un combustible con el mismo costo, con mayor poder calorífico, enhorabuena. Pero vean ¿qué fue lo primero? Con un costo igual o menor. Entonces, no hay. No hay. Entonces, sigo con eso, pues, ¿verdad? Pero ya es que, mira, me están exigiendo que por normas ambientales, eso es otro tema, aunque gaste más, pero ya después ya no soy tan competitivo en el área en que me muevo. Entonces, que son dos cosas diferentes. Bueno, miren, interesante acá.
La gráfica de al lado se observa los porcentajes aproximados de costos para producir vapor, siendo evidente que el mayor es el combustible, por lo cual este es el que debemos de tomar en cuenta y reducirlo al proponer medidas de ahorro en calderas. ¡Ojo, señores! Entonces, ahorita ya empezamos a entender de que si mis medidas de mejora tienen que ir amarradas a menos consumo de combustible, porque esto lo vemos en el ciclo de vida de la caldera, pues, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el mayor consumo es en combustible. Entonces, a ese me debo pegar. Posiblemente en algunos casos sea un poco más alto el agua, un poco más los químicos. Ahora los que venden químicos me van a aplaudir, pues ahora sí hay aquí, porque dicen, mira, solo es el 1% y lo dejo aquí el conferencista. No, a lo que voy es que es para que tenemos ciertos parámetros. Entonces, que tenemos que ponerle mucho ojo a la parte del combustible, pues, porque este es de los costos para generar vapor, es el que más impacta. Bueno, el agua de alimentación. Los objetivos operativos para cualquier planta o calderas de vapor incluye una operación segura. Aquí hay dos temas que tenemos que ver. Uno, primero, operación segura de que esta vaina no explote, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que tener todos sus parámetros. O sea, si la caldera me está pitando ahí, hay un problema, se está quedando sin agua, qué sé yo. O sea, hay que verificarlo. O sea, ¿cuántas veces revisan? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno, ¿cuántas veces se revisa la válvula de seguridad de la caldera? Hay veces que yo le he visto de que ya está hasta con incrustación y esa vaina no funciona. Le dan y no funciona. Entonces, ¿qué tipo de seguridad tiene esto? Eso es por la parte de que seguridad industrial como tal, pero operación segura de que no se me esté parando la caldera, pues. Si se me está pagando por cualquier falta de agua, por llama, qué sé yo, cualquier problema, o sea, se necesita tener eso, pues, ¿no? Máxima eficiencia de combustión y transferencia de calor, mínimo mantenimiento, cumplir con su vida laboral, o sea, al final de cuentas, o sea, nosotros si vamos a hacer un cambio en una caldera, ¿va a ser por obsolescencia? ¿Va a ser por eficiencia energética? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque no confundamos los términos. Por lo general, en la mayoría de ocasiones, lo que he visto, que los cambios lo hacen por obsolescencia, no porque no, es que mira, que la eficiencia. Y después uno ve la distribución de vapor, o sea, lo que pasa es que al final de cuentas esa caldera ya no me da más, está en eficiencias 70 o menos por ciento, que yo las he visto, opacidades horribles, pues, ¿verdad? Que ya no se pueden mejorar, o sea, muchas cosas. Entonces, debe de cumplir con su vida laboral. La calidad del agua utilizada para producir el vapor en la caldera tendrá un profundo efecto en el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados. O sea, si yo no tengo una buena calidad de agua, voy a tener problemas. Si va a estar el pobre jefe de mantenimiento y el calderista, si es que se tiene ahí, rascándose la cabeza con problemas, o simplemente tirándole a alguien más al contratista que mire cómo me arregla la caldera. Es necesario que la caldera funcione bajo los siguientes criterios. Libre de incrustaciones. Si la dureza está presente en el agua de alimentación y no se controla químicamente, entonces se producirán incrustaciones en las superficies de transferencia de calor. O sea, ahí no hay pierde. Vamos a ver algunas fotografías adelante. Reduciendo la transferencia de calor y la eficiencia, lo que hace necesaria una limpieza frecuente de la caldera. En casos extremos pueden ocurrir puntos calientes locales, lo que lleva a daños mecánicos o incluso a la falla del tubo. Esto se da en Guatemala, yo lo he visto en industria pequeña y mediana con mucha frecuencia. O sea, calidades, bueno, llegan otros que son magos. ¿Saben que yo no estoy en contra de, pero lo que pasa es que, o sea, por lo general, yo fui a dos empresas, lástima que no bajé las fotos para colocárselas ahí, les ponen unos sus imanes. Entonces le digo, mire, ¿para qué ha funcionado esto? ¿Ya quitaron los químicos? No, los químicos siguen. ¿Y entonces por qué? No, es que hablaron con el gerente o con el dueño, qué sé yo, o sea, un montón de cosas. O sea, yo tengo que atacar esto, pues, ¿verdad? De raíz. Entonces, no simplemente con cosas que se me vengan del aire. Entonces, digo, no estoy que diga que no funciona. Lo que pasa es que en los puntos que he visto, o sea, siguen utilizando químicos. Entonces, ¿para qué voy a tener las cosas? O tengo una, tengo otra. Libre de corrosión y ataque químico. Si el agua contiene gases disueltos, particularmente oxígeno, es probable que se produzca corrosión en las superficies de la caldera, tuberías y otros equipos. Y por lo general, vean qué interesante, cuando vamos a hacerle la limpieza a la caldera y hacemos un chequeo, los tubos salen colorados. Pues, ¿eh? O vemos que en la distribución de vapor, los que más sufren son los codos. Los codos, cuando he visto por ahí, mira, ¿y esto qué es? Que una fuga, pero no podemos parar. Entonces le digo, mira, ¿sabes cuánto cuesta esa fuga que tienes? No sé. ¿Sabes cuánto te cuesta generar vapor? No sé. Entonces,
¿cómo vamos? O sea, si nosotros estamos en mantenimiento, me voy a meter también que estamos en mantenimiento, ¿cómo queremos que a nosotros nos tomen en serio? ¿Cómo queremos que nosotros seamos alguien que aporte dentro de nuestra empresa si no lo hacemos ver como tal? Miren, es que hay que hacerlo, sí, pero el gerente de producción de plata no paro. Entonces, cuando le hacemos ya los números y empezamos a ver eso, ya empezamos, oh, sí, o sea, al final de cuentas, vale más que hagamos un paro programado que seguir desperdiciando. Si las impurezas en el agua de alimentación de la caldera no se tratan adecuadamente, puede producirse el arrastre del agua de la caldera al sistema de vapor. Era lo que le comentaba. El arrastre es como espuma que se lleva, pues, y ese se va a la salida del vapor. Esto puede provocar problemas en otras partes del sistema de vapor, como contaminación de las superficies de las válvulas de salida de vapor. O sea, por lo general, lo que pasa es que como es un codo, tenemos a la salida de la caldera y después un pequeño tubo y la válvula casi sirve como un codo, pues, ¿verdad? Y esta empieza a incrustarse y a taparse. Entonces, el área que tiene para estar distribuyendo vapor es menos. Esto afectará su funcionamiento y reducirá su capacidad. O sea, ¿quién de nosotros nos damos a la tarea cuando se hace mantenimiento revisar esa válvula? Nadie. Se los aseguro, nadie. Y yo he visto esa, o sea, bueno, o sea, nadie me refiero, estoy generalizando. Puede ser de que empresas mucho más grandes, inclusive desarmen esa parte y la logren revisar para un mantenimiento anual, pero por lo general no se hace. Y lo que hacen es cuando ven fugas, miren, a colocarle stop a mucha. Entonces, solo se ve todo eso, no revisan la válvula como tal. Contaminación de la superficie de transferencia de calor de la planta de proceso. Esto aumentará la resistencia térmica y reducirá la efectividad de la transferencia de calor. Entonces, podemos tener la calidad, la caldera bonita, pero ya tenemos las incrustaciones en tuberías e inclusive dentro de los equipos que transfieren el calor. Otro problema, necesitamos más vapor y más calor. Vean qué interesante que tenemos que ver esto de una forma integral. No simplemente el que es, bueno, miren, tengo una caldera bonita, sí, tu distribución deja mucho que desear. Entonces, hagamos todo, o sea, y hagámoslo por partes, pero hagámoslo. O si tengo un CAPEX para pedirlo todo, enhorabuena, pero hay que hacerlo. O sea, lamentablemente en nuestro país, en nuestra cultura, hacemos las cosas a medias. Restricción de los orificios de las trampas de vapor, otra cosa importantísima. Esto reducirá las capacidades de trampas de vapor y en última instancia provocaría el anegamiento de la planta y la producción reducida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que pasa? Miren, y yo lo he visto en plantas alimenticias en donde tienen las marmitas. Ven qué interesante que viene el vapor, hace su fase de calentamiento, tiene su salida ya para su trampa de vapor, pero le hacen otra derivación y lo he visto muy frecuentemente. Y le digo a la gente, miren, ¿y esa derivación para qué se la hace? Ah, es que lo que pasa es que cuando no calienta, le saco el agua. Y ahí entonces ya empieza a calentar. Sí, porque la trampa ya está tapada. O la trampa no la dimensionaron o no pusieron la trampa adecuada para ese proceso. Miren, yo se lo digo, alguien hizo un trabajo extraordinario aquí en Guatemala, comercialmente hablando, para introducir trampas de cubeta invertida para todas las aplicaciones. Lamentablemente, no es de que la trampa no funcione. Nosotros debemos hacer una buena selección de nuestras trampas de vapor. Y, o sea, al final de cuentas, pero ¿qué es lo que pasa? Y volvemos a lo mismo. Veamos entonces, de que al final de cuentas puede ser de que se me esté anegando y lo que hacemos es mejor, como hay un bypass, le abrimos ahí y ya está, ya funciona. Entonces, todo, muchas gracias vos, se dicen entre el operario del equipo y el técnico y se acabó. Pero volvemos a esto, yo a las personas se lo digo en forma de broma, agua de anís para el cáncer. Solo estamos, y después al siguiente turno, otra vez con el problema, sí, se hizo, ya estuvo, se quedó contento. Entonces, no arreglamos el problema de raíz. Bueno, ahora sí, vamos con las trampas de vapor y retornos de condensados. Una trampa de vapor es una válvula automática que permite eliminar del sistema de vapor. Ven que aquí viene lo importante. ¿Para qué voy a retornar condensados? ¿Para qué? Mejor lo tiro, está muy lejos. No, hombre, vea que es importantísimo tener retornos de condensados en nuestros sistemas. ¿Qué es lo que elimino con la trampa de vapor? Condensado, definitivamente. Aire y otros gases no condensables, además de prevenir pérdidas de vapor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo, vean que del lado derecho tenemos, hay unas figuras de las diferentes trampas de vapor, o sea, no solo está la termodinámica que puedo utilizar en el manifold, que por lo general es una de esas la que tiene que colocar porque es la que más soporta presiones, todo tipo de cosas.
sino que hay diferentes, cubeta invertida, flota y termostato, solo termostato, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes tipos de trampas. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que yo me he topado también, cuando están una planta que trabaja solo de lunes a sábado a mediodía, apagan la caldera y la vuelven a arrancar el lunes. Vean que es interesante todo eso, ¿verdad? Arranca la caldera y ya cuando esté el reloj, porque se dice, ni siquiera dicen el manómetro, el reloj, en 100 PSI o cuando tenga algo, lo empezás a abrir y empieza las tuberías a tronar y a moverse, pues, ¿verdad? Eso se le llama golpe de ariete. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy llevando ese vapor, pero hay todavía condensación en la tubería. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive ni siquiera la distribución de vapor la hice como debería de haber sido, con cierta inclinación, en colocar trampas a diferentes distancias en la tubería de distribución. Y se pone, pues claro que se pone. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, lo que pasa es que, miren que todo esto encierra aquí para todo esto. Entonces, pero al final de cuentas, vemos aquí algunos procesos. El que tenemos acá, vean qué interesante, pues, ¿no? O sea, pocas veces he encontrado, así como vean, aquí hay una instalación típica de un intercambiador de calor, hasta está controlado y toda la cuestión. O sea, ¿qué diéramos nosotros por tener nuestros procesos así? Pues habrá ocasiones en las cuales no se tiene, solo se tiene tal vez alguna válvula con algún capilar, pero ahí se acabó, pues, ¿verdad? Pero vemos de que está la trampa de vapor, pero interesante, lo que pasa es que quienes les colocan filtro a las trampas de vapor. Ah, no, es que ya traen, las de cubeta invertida sí traen un mechito pequeño, pues, ¿verdad? Pero lo que pasa es que debo de colocarle un filtro. ¿Cada cuánto revisamos ese filtro? O sea, el problema es de que como la trampa sigue funcionando, ahí está. Aquí tenemos otro tipo, el que le llaman tracing, que al final de cuentas lo que está haciendo, que aquí va pasando algún fluido, por lo general alguna grasa, algún aceite, algo que, inclusive el mismo búnker podría ser así, se está calentando, es como un enchaquetado lo que tiene. Después tenemos las trampas. Pero aquí en la parte de abajo podemos ver, como yo no represento ninguna marca, yo no vendo calderas, no vendo equipos, pues, pero lo que podemos ver que lo ideal sería, y yo he visto ya industrias acá que ya monitorean sus trampas remotamente, o ya sea que las puedan hacer manual y localmente, o automático con el equipo, les ponen los sensores y desde tener una escala ya pueden ver qué es lo que está pasando. O sea, ahora si yo preguntara, y no quiero que, porque no estamos abiertos a esto, cada cuánto le hacemos mantenimiento a nuestras trampas de vapor. Bueno, primero, si les hacemos algún chequeo general, ya sea con termografía y o ultrasónico. ¿Y por qué digo y o? Porque lo que pasa es que deberíamos hacer ambas, ultrasónico y termografía, para ver cómo están funcionando nuestras trampas. Si están fallando abiertas, si están fallando cerradas, si están fallando abiertas, es peor. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por lo general, vamos al tanque de condensado y logramos ver que hay una salida constante de vapor. No, esto ya es normal. No, tenemos alguna trampa que está abierta. O sea, ¿ya la localizamos cuál es? Seguro que no. Entonces, y si lo hicimos, o sea, le hacemos el mantenimiento, pues también, o sea, es de preguntarnos todo ese tipo de cosas. Bueno, mire, aquí viene algo interesante. Selección de las trampas de vapor. O sea, nosotros deberíamos, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros se nos daña una trampa de vapor o queremos cambiarla? Mira, llevarle la muestra o tomarle foto o tomarle la placa, cualquier cosa que tenga. Y puede ser de que para la aplicación que venía o que estaba colocada no era la indicada. Entonces debemos de tomar, o sea, cuál es mi primera, mi segunda opción. Y vean que aquí hay una guía bastante fácil para poderlo hacer. O sea, ¿qué tipo de aplicación? Para las tuberías de vapor, la distribución, hasta 30 PSI, una de flota y termostato. Pero de 30 PSI para arriba tiene que ser una termodinámica, porque esa, de alguna manera, la única parte móvil que tiene interna es una ficha, se puede decir, pues, ¿verdad? Entonces esa soporta más presión y soporta los golpes de ariete. Líneas de tracing o trasiego, como la que vimos anteriormente, o por lo general los tracing aquí en Guatemala se hace que se le pone un tubo de cobre alrededor del proceso y ese es el que lleva el vapor, pues, ¿verdad? Y volvemos, primera, en separadores, en flota y termostato, pero en tuberías de crítico tracing, las termodinámicas.
pero equipo de calentamiento, ¿vean? Intercambiadores de calor, serpentines, calentadores de aire por convección, intercambiadores de calor de placas y todas son de flote y termostato. Si nosotros en nuestras aplicaciones tenemos algo para intercambiar calor y tengo una de cubeta invertida, y como les digo, no es que al final de cuentas, miren, lo que pasa es que lo hicieron hecho mal pensado. Tal vez era la más fácil o la más barata que se pudo introducir, pero es mi segunda opción. Pero mi primera opción debería ser esto, porque al final de cuentas lo que hace es evacuarme mucho más rápido el condensado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Si necesitamos tener una temperatura estable en mi proceso, lo que necesito es que se me anegue lo menos posible, o no más que esté formando el condensado, que me lo evacúe lo más pronto posible. Entonces, es esta trampa. Equipos de procesos generales, y aquí están para las diferentes presiones. Volvemos nuevamente a la flota y termostato. Para hospitales, autoclaves y esterilizadores, volvemos con flota y termostato. Para calentamiento de combustibles, tanque de almacenamiento, dice presión balanceada, o sea, y calentadores de línea, otra vez la flota y termostato. Para tanques de proceso, flota y termostato, o sea, si tengo yo cubeta invertida, o sea, coloqué la que no era, personal. Y para prensas vulcanizadoras, para evaporadores, flota y termostato, para servidores, flota y termostato, y para cilindros rotativos, flota y termostato. Vean qué interesante por acá. O sea, si nosotros le pusiéramos un poquito de empeño a esto, o sea, en mi proceso como tal, tendría menos problema. Aquí ya vamos empezando a ver ya la parte de lo que es el mantenimiento como tal, que no he entrado, pues, pero es para que nosotros vayamos centrándonos aquí en esto. Y aquí sería otro tema. O sea, ¿qué pasa si las trampas me están fallando abiertas? Debería de conocer cuántas libras hora son las que estoy perdiendo. Porque al final de cuentas, y vuelvo con esto, si yo ya sé cuánta me cuesta mi vapor, yo puedo, o sea, justificar la compra de cualquier cosa. O sea, justifico también esto, que digo, mira, estoy perdiendo tanto dinero por tener esta trampa que me está fallando abierta. Y mientras más grande es la trampa de vapor, más pérdida voy a tener si me está fallando abierta. O sea, volvemos, si me falla cerrada, lo que hace la gente es abrir la válvula para sacar el condensado o no estoy aprovechando ese condensado que debería retornar a mi tanque. Bueno, los aislamientos térmicos. Miren, aquí hay algunas fotografías interesantes. Bueno, primero voy a mostrarles aquí, por lo general, se hacen algunos mantenimientos y después se dejan las tuberías sin aislar. Ah, si es que cambiamos la válvula o le hice mantenimiento a la válvula controladora o me falló la válvula o el medidor, qué sé yo, cualquier cosa, dejamos sin aislar. Si ven que aquí está, y también aislamientos malos. Nosotros tuvimos la oportunidad, y lo digo ya en la cuestión educativa, el año pasado en ir a una planta generadora de energía con una caldera de vapor con combustible carbón. Pero interesante que cuando hicimos termografías a las tuberías, o sea, ya el aislamiento ya había fallado. O sea, ojo con eso también, cada cuánto nosotros le hacemos una revisión a nuestras tuberías, porque vean que aquí viene lo interesante. Vean que acá se mira bien bonito, o sea, está bien chileno, pero ya tenemos ya ciertas temperaturas y ciertos puntos calientes. Entonces, realmente nosotros, o sea, tenemos aislamiento, pero ¿qué tal está el aislamiento? Si el aislamiento ya falló, ya necesita cambiar. Ala, pero es que mira otra vez. Entonces, volvemos nuevamente, cuantifiquemos cuánto nos cuesta estar perdiendo por radiación, pues, ¿verdad? O sea, porque por lo regular empezamos a entrarle por otro lado, decimos, no, si ahí está aislado. Y aquí viene algo peor todavía, era lo que les comentaba. Esta es una tubería que lleva, que transporta aceite y grasas, pues, ¿verdad? Pero veámoslo así, aquí esta tubería pequeña es el tracing, pero a simple vista, bueno, está bien y al final de cuentas funciona. Pues aquí vemos, 120 grados están los tubos que están acá, pues, ¿verdad? Entonces, estoy generando vapor dentro de mi caldera, pero lo estoy echando a perder ya en mi distribución. No, es que mi mayor consumo está... Sí, pero lo que pasa es que todo aporta, lo que pasa es que no cuantificamos. Aquí hay más tuberías, igual, o sea, lo que pasa es que se tienen tuberías, vean que aquí hay una tubería aislada, pero después, algún problema pasó y se quedó sin aislar, pues, ¿verdad? Y si se dan cuenta acá, ya techo ya no hay, entonces está la pura intemperie.
Entonces, es necesario, o sea, los ahorros, los retornos de la inversión en el aislamientos térmicos y en estar revisando o cambiando trampas malas, miren, se da eso, pero excelente. O alguien más puede decir, la última fotografía que acaba de aparecer, no es que mire, lo que pasa es que usted nos dijo que el manifold o algunas tuberías, perdón, algunas válvulas grandes, hay que aislarlas, pero no puedo porque les tengo que dar mantenimiento, tengo que hacer, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, aquí les traigo la respuesta. Ya existen chaquetas para válvulas de cheque, para, qué sé yo, para uniones. O sea, sí hay. O sea, que no estén en venta localmente es otro tema. O que alguien las traiga o no se utilicen es otro tema. Pero el manifold de mi cuarto o mi sala de calderas deberían de estar todas las válvulas aisladas, pues. Y yo me he topado que ni siquiera están aisladas, sino que tienen fuga, pues. Bien, pues, una de las fuentes de alto desperdicio de energía son las líneas de vapor descubiertas. Un aislamiento adecuado puede reducir las pérdidas de energía entre 85 a 90% y contribuir a asegurar la debida presión del vapor en el equipo de la planta. A mí me pasó una textilera que me decían, mire usted, fíjese que yo no sé qué problema hay porque me llega mucha agua en el vapor. Uno, o sea, habían algunas aplicaciones que en lugar de hacer el cuello de ganso invertido de la tubería, las tenían directo hacia abajo. Y dos, lo que pasa es que la trampa del manifold no funcionaba. Entonces yo le digo, mire, pero ¿y esa trampa ya la revisaba? Ah, no, lo que hacemos es que venimos a purgar y cuando se les olvida, empieza la gente, ¿verdad? Mucho de lo que se tiene ahí es porque la gente tiene algunas áreas en las cuales la tiene descuidadas. Entonces, miren, es bastante fácil. Por aquí hay una tabla muy general en la cual nosotros lo podemos ver en las partes de hasta dónde nos llega la temperatura de vapor. Por lo general, en presiones de 125, estamos aquí en 350 grados Fahrenheit y podemos ver los aislamientos, el espesor que se necesita, los BTUs que se pierden, ¿ves? O los watt metro que se tienen, es BTU hora por pie. Y al final de cuentas, la temperatura de la superficie, algo muy importante. O sea, en la cara fría de donde está el aislamiento, debería estar a una temperatura en la cual yo inclusive puedo tocar sin quemarme. Pero, ¿con qué me topaba? En ocasiones tienen hasta enchaquetada la fibra de vidrio, la cañuela, como se le llama acá, y está caliente. Entonces, imagínense cómo está el aislamiento. El aislamiento ya no sirve porque se mojó, o qué sé yo, ya perdió sus características. Por acá les coloqué también algunos tipos básicos de aislamientos y entre ellas está la fibra cerámica, la fibra de vidrio. De hecho, por lo general, fibra cerámica se utiliza en muchos de los lugares cuando las temperaturas son altas. Para cubrir tuberías, por lo general se utiliza la fibra de vidrio y para tanques también, pero ya sin colcha, pues, ¿verdad? Silicato de calcio, lana mineral, etcétera, etcétera. Pero es para comentarles que sí es de suma importancia el tener que tener aisladas nuestra distribución de vapor, los tanques, el tanque condensado. O sea, yo me he topado con mucha gente, miren, y el tanque condensado, ¿por qué está sin aislar? Sí, es que como aquí está en el cuarto de caldera, es toda la cuestión, pero miren, o sea, al final de cuentas, la seguridad para la gente, o sea, alguien se va a quemar. Ah, sí, el calderista, muchacho, está con topones por ahí. Entonces, pues, ¿verdad? Y aparte de eso, estoy perdiendo energía, estoy calentando nuevamente la sala de calderas o el cuarto de calderas. Bueno, purgas de columna y de fondo, tratamiento químico y lo de las purgas. O sea, necesitamos nosotros hacer un tratamiento químico del agua que tenemos en nuestras calderas. Pero vean qué interesante. ¿Qué puede pasar si yo empiezo a retornar más condensado? O sea, yo se los digo a la gente, miren, fíjense que usted vino hace 3, 5 meses, 6 meses, y dentro de las mejoras salió que debemos retornar los condensados de la máquina A, B y C, y ya lo estamos haciendo. Y ya inclusive del agua que estamos jalando del pozo, del cisterna, de lo que sea, o del suavizador de agua, ya la medimos que es menos. En donde tiene medición, pues, ¿verdad? Ya medimos que es menos. Ajá, ¿qué pasó con los químicos? Sigo comprando los mismos y sigo purgando igual. Pero ¿cómo puede ser eso? Si yo estoy utilizando agua con energía, agua con químicos, ya debería de utilizar menos. Le digo, mire, ¿y por qué sigue probando lo mismo? Porque el que me vende los químicos me dijo que tengo que hacer 5 segundos, no sé qué, 3 segundos, lo que sea, pues, ¿verdad? Entonces, pero ¿será que usted necesita? O sea, lo ideal sería que uno tuviera algo así. Esta es la purga de columna, en la cual ya se tiene
un sensor de conductividad en la cual le colocamos los parámetros. A tantas partes por millón de dureza, abrís válvula. De lo contrario, no. Entonces, pero lo que pasa es que acaso el calderista, la persona que le dijimos, mire, hay tantas partes por millón y me toca, pues, ¿verdad? O sea, al final de cuentas lo que tiene es una rutina. Y vean que lo interesante, si al final de cuentas, si es una caldera lo suficientemente grande, me demanda que la purga sea lo suficientemente espaciada o bastante, o tenga una purga constante, qué sé yo puedo utilizar esa agua para un subproceso, para calentamiento. Y ven que interesante que aquí nos lo muestra bastante bien. Lo que pasa es que, y vuelvo con esto, si nosotros logramos tener el costo, utilizo esa agua y inclusive tengo aquí algo que es lo que voy a estar tirando, pues, que es una nada, o es un tomamuestra, pues, ¿verdad? Que tengo por acá, que al final de cuentas yo utilizo esta agua que tengo acá, al final de cuentas lo que tengo aquí son sólidos en suspensión, y puedo utilizar esta agua para un subproceso. Pero ¿qué pasa con la purga de fondo? La purga de fondo, yo ya tengo lodos. Entonces, esos realmente no los puedo utilizar, porque ya es un agua contaminada con lodos. Y aquí me sale todo lo que tenga que salir. Pero interesante, ¿quiénes de nosotros enfriamos antes de que se vaya esa agua a la cañería, esa purga de fondo? No me contesten. O si quieren me contestan cuando tengamos abierto el espacio. O sea, hay leyes nacionales en la cual nos dicen, miren, usted no debe de tirar agua a tal temperatura. ¿Quiénes lo hacen? O sea, si nosotros estamos y abrimos, mira, no, es que tiene dos pasos, primero una válvula, después la otra que y tira el montón, ¿va? Y se mira una gran nube por ahí que se tiene grande. Se tira ahí esa agua, nadie se da cuenta, pues, ¿no? O no quieren gastar. Espérense, ya va a llegar el Ministerio de Ambiente tarde o temprano y van a tener problemas. Entonces es mejor hacer las cosas voluntariamente a que uno ya después te lo tengan que exigir. Y aquí viene lo interesante. Tuberías con incrustaciones por sales de calcio y magnesio. Pero es que esas son cosas. Yo he visto estas tuberías así. Miren, o sea, lo pasa por un mal tratamiento de agua a la caldera o simplemente, aquí viene el peor de los casos. O sea, quienes tienen controlado, y no les digo controlen a su gente, pues que la tengan controlada, quienes se aseguran de que las purgas manuales las está haciendo la persona que lo hace en el tiempo que se necesite. Nadie, porque lo que pasa es que los jefes, gerentes, no están todo el tiempo dentro de la planta. Entonces, definitivamente lo mejor sería tener un sistema automático que me evite eso. Y por el otro lado, miren, ya tubería con corrosión. O sea, tantos problemas que le puede dar y después a cambiar tubos. Y eso es lo peor que le puede hacer uno a una caldera. Eso puede llorar hasta sangre, pues. Vean, y aquí hay dos ejemplos y dos ejemplos que yo ya los vi. Interesante acá. En ambos puntos, o sea, se fueron los tubos de la caldera. En este caso, o sea, al final de cuentas lo que tenían, y bueno, no es que tenga algo en contra en esta caldera, la izquierda inferior que tengo acá, le habían colocado a la alimentación de agua unos imanes, pues, y yo digo, mire, y funcionó eso, pues a saber, pero entonces me dicen, mire, pero mire el resultado, pero me dicen, sí, usted que no sé qué, o sea, al final de cuentas, miren, tantos tubos que le cambiaron a este, y esta otra, que es mucho más grande que la que está al lado izquierdo, a esta fue la que les comentaba, que después de haber hecho, no estoy diciendo que eso haya sido, pues, ¿verdad? Pero tenía 5, 4 meses de hacer el cambio de combustible y después la tuvieron que abrir y tuvieron que reparar algunos tubos. O sea, vean que no solo el costo de meter el tubo, que vengan los técnicos, que venga el ingeniero encargado, etcétera, etcétera, el costo de tener esta caldera parada y que probablemente no me pueda surtir el suficiente vapor para la planta. ¿Cuánto cuesta eso? Porque aquí ya no vamos a generación de vapor, sino que a dejar de producir. Esto es peor todavía y posiblemente puede ser que a alguien le den las gracias por su ingenioso trabajo en mantenimiento, lo que sea, pues. Entonces hay que tener cuidado que hasta dónde puede llegar aquí todo esto. Vamos a hablar un poquito sobre las buenas prácticas de mantenimiento y por último, pues vamos a dejar abierto aquí el micrófono. Vean que vamos a ver desde diferentes puntos de vista de las personas dentro de la industria o dentro de la planta, porque es para que nosotros entendamos en dónde nos ubicamos y qué es lo que debemos de hacer. El CEO, como le llaman ahora, o el director, o como le queramos decir,
en ocasiones no está aquí en Guatemala si es una corporación, sino que está en algún lado de Centroamérica o está en México o en Estados Unidos, o simplemente es una empresa que tiene a su director general acá, se preocupa por la mejor solución de transferencia de energía para cumplir con los objetivos estratégicos y financieros de la organización. Entonces, él ve desde otro punto de vista la compra de una caldera o la mejora. Si una compañía instala un sistema de vapor o elige actualizar un sistema existente, vean que por dónde vamos, ya sea un cambio por algo nuevo o hacer algún recambio, se requiere una inversión de capital significativa. Este señor es el que me tiene que dar el ok, pues a él es el que le tengo que vender yo la idea. Y la relación con el sistema, o sea, el sistema de vapor y el proveedor del sistema será larga e involucrada. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas debo de tomar la mejor decisión si sobre mis hombros están esto, porque esto puede pasar, mira, o sea, yo te delegué esto a vos y el resultado fue este. Entonces, mira, muchas gracias, pero no me funcionas. Las empresas se manejan de esa manera, personal. Entonces, tengamos mucho cuidado de qué es lo que está visualizando la empresa, la persona que toma las decisiones dentro de mi organización. Un gerente considerará, o sea, ya un gerente de planta, un gerente de operaciones, un superintendente, como le queramos llamar, considerará el vapor como algo que proporcionará una solución a un problema de gestión, como algo que beneficiará y agregará valor al negocio. La responsabilidad del gerente es implementar iniciativas ordenadas por los altos ejecutivos, o sea que aquí va en cascada. Entonces al otro le decimos, mira, fíjate que tenemos que crecer, vamos a tener otra línea de producción o vamos a hacer cualquier otra cosa, qué sé yo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí te va, te paso el balón, pues, ¿verdad? Entonces el otro ve, bueno, sí, tenemos que solucionar esto, entonces vamos a implementar esta medida de mejora o esta mejora o ampliación. Los gerentes tienden a ser prácticos y centrados en completar una tarea dentro de su presupuesto, o sea que aquí ya nos empiezan a limitar. Elegirán usar vapor si creen que proporcionará la mayor cantidad de practicidad y conveniencia a un costo razonable. O sea que al final de cuentas, si también, o sea, se me escapa esto de las manos, como que no muy, si no logro venderlo, porque lo que pasa es que yo la pregunta que le hago siempre a mis clientes, mira, ¿cuánto tiempo crees que te dure este equipo, este motor, esta caldera? ¿Cuánto tiempo crees que este transformador o tu planta funcionando? A perpetuidad casi me responden. Entonces, o sea, hay que hacer ese análisis a mucho más largo tiempo. Están menos preocupados por la mecánica del sistema de vapor en sí. O sea, al final de cuentas, ellos lo que quieren tener vapor. Una perspectiva útil sería que el gerente es la persona que quiere el producto terminado sin querer necesariamente saber cómo se ensambla la maquinaria que lo produce. O sea, al final de cuentas, yo lo que necesito son tantas libras de vapor, un vapor limpio, sin humedad, en esta máquina, porque si no me funciona, te echo la culpa vos. Así pasa. No, pero es que yo necesito mi punto de entrega es acá, y yo te voy a estar monitoreando, porque la máquina ya me va a decir, cuando le estoy entregando mal el vapor, o lo que sea, o no me está llegando la temperatura, ¡pum!, va a crear una alarma, y ahí vas a ser el culpable. Pero ahí vamos ya en la parte técnica y operativa. La eficiencia del día a día y la vida laboral de las personas pueden verse directamente afectadas por la planta de vapor y de forma en que opera. Estas personas quieren saber que la planta va a funcionar, que también funcionará y el efecto que esto tendrá en su tiempo y recursos. Ven qué interesante. Entonces esto, quienes están más preocupados porque esto funciona bien, realmente no es el gerente de planta, realmente no es el CEO, el director, el que ya desembolsó, el que ya se puso en contacto con los bancos para que le dieran dinero para que implementara su proyecto. O sea, al final de cuentas, quienes tienen que preocupar por eso son las personas que estamos en el área técnica, los que estamos el día a día con esto. Una planta de vapor bien diseñada y mantenida no debería tener causa de avería. Entonces, yo creo que más de alguien se rió ahí, pensando, ¿eh? O sea, pero no debería ser así. Lo que pasa es que en nuestra realidad no es así. La mecánica del sistema es simple de entender y está diseñada para minimizar el mantenimiento. No es inusual que los elementos de la planta de vapor disfruten de 30 a 40 años de vida sin problemas. Bueno, hombre, este está hablando macianada, van a decir, pues, ¿verdad? Porque, o sea, en mi planta no es así, pero es que no debería ser así. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros empezamos a ver qué tanto se invierte dentro de los lugares en donde nosotros estamos trabajando. Qué tanto se han vendido proyectos de forma eficiente, si lo es lo que estamos viendo ahorita, pues, ¿verdad? En este tipo, en la parte térmica, ¿verdad?
Entonces, si vemos que tenemos varias deficiencias, la persona que estuvo anteriormente no supo hacer su trabajo, la persona que está por encima de nosotros probablemente no la entendió, pero entonces ahí podemos ver, pues, el diseño moderno de los componentes es un beneficio a este respecto. Por ejemplo, las trampas de vapor del conectador giratorio se pueden reemplazar desenroscando dos pernos y colocando una nueva unidad de trampa en su lugar. No se necesita mayor tiempo, es mucho más fácil. A eso se refiere, que ahora es mucho más fácil hacer algunos recambios, algunos mantenimientos correctivos o preventivos, ¿no? Un sistema de vapor requiere mantenimiento, al igual que cualquier otra parte importante de la planta. Pero gracias al diseño moderno, igual no es, miren, porque estaba tirando moderno, moderno. Entonces eso quiere decir, mire, pero usted no ha visto mi planta. O mire, en mi caso sí es así, pues, ¿verdad? Los requisitos de personal y mantenimiento y los costos de por vida del sistema son bajos o deberían de ser bajos. Por ejemplo, las salas de calderas modernas están completamente automatizadas, el tratamiento del agua de alimentación y el control de quemador y la salida de gases. ¿A qué me refiero con esto? Que al final de cuentas, o sea, yo he visto calderas en las cuales, y calderas no muy grandes, ya calderas en las cuales ellos ya hacen todo su cambio. Si tienen una sonda en la cual le está retroalimentando al mismo cerebro la caldera, diciéndole, mira, ya tenés mucho exceso de aire, bajale, mira, tenés mucho combustible, que aquí vamos, y etcétera, etcétera. O sea, ya habla por sí sola. Y entonces se necesita calderista que está haciendo otro chance, pues, ¿no? Pero por lo general no lo es. El nivel del agua de la caldera, la purga y los sistemas de alarma se llevan a cabo mediante sistemas automáticos. O sea que al final de cuentas, el monitoreo de las trampas, el estar haciendo las purgas, ya no se necesitaría tener al fulanito que esté por ahí trabajando. O sea, como eso no digo, mire, despídanlo. No, lo podemos utilizar en algo más, pero debemos de invertir en automatizar los equipos. O sea, vean, y lo podemos hacer si no tenemos el CAPEX necesario, si no tenemos, o sea, se puede hacer de una forma gradual. Ahora bien, ¿qué hago entonces? O sea, si yo lo que debo de tener primero es tener mis rutinas de mantenimiento diarias, semanales, mensuales, bimensuales, trimestrales, como yo lo quiera. Pero ¿qué pasa en ocasiones como esta que estamos viviendo nosotros hoy en día? Tenemos planificado uno o dos mantenimientos o aperturas a nuestra caldera. No, es que como ya toca y como tengo el presupuesto, lo hago. O simplemente, fíjate que no le toca todavía a la caldera, pero por algún problema lo que hice, y la caldera ya la tengo sucia, ya sea por incrustaciones en el lado del agua o por suciedad en el lado del fuego, si yo logro evidenciar eso, tengo que adelantar o extender más mi mantenimiento, no solo porque toca. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, o sea, nuestras bombas de agua, cómo están funcionando, o sea, importantísimo, los sistemas de seguridad de la caldera tienen que estar nítidos, señores. Gran problema que era, como les decía, que no se revisan las válvulas de emergencia, o sea, no se ven ese tipo de cosas. Entonces, yo les digo, mira, probemos a ver cómo funciona y están trabadas, pues, ¿verdad? Entonces, mira, es que no, te lo puedo parar, pues, ¿verdad? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? O sea, si no tiene monitoreado, entonces, ¿cómo voy a saber que tengo un problema que ya se me puede dar, pues, ¿verdad? Entonces, hay que estar en todo esto. Y ahora estamos hablando de las calderas como tal, pero, o sea, ¿qué más tengo yo con eso? O sea, ¿cómo están mis trampas de vapor? O sea, ¿tengo alguna rutina para estar chequeando eso? La persona que lo hace, si lo hago interno, tiene las capacidades y cualificaciones para poderlo hacer. Tengo un reporte detallado de lo que es, qué es lo que se hace. O sea, sé cuánto cuesta mi vapor para poder justificar los ahorros que tengo, las compras que tengo que hacer de los materiales. A mí me pasó en un hotel, me recuerdo, cuando yo estuve en algún momento también trabajando en venta de aislamiento. Tenían toda la tubería de agua caliente, desde el sótano hasta la azotea, sin aislar. He visto lugares en los cuales dice hot, un tanque, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí está caliente, sí, pero ¿por qué no lo has aislado? Es que así ha estado y ahí dice, entonces la gente no se acerca. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? O sea, tenemos que ir viendo. O sea, me imagino que cada uno de ustedes ya tiene algún cronograma de actividades, algún plan de mantenimiento general para la parte de calderas, y no solo calderas, para todos los equipos que tienen críticos y no críticos dentro de la planta o dentro del recinto donde están. Pero, o sea, al final de cuentas, ¿lo estamos haciendo porque alguien más lo tenía o lo estamos haciendo de una forma ordenada y real? Porque son dos cosas diferentes, ¿ves? Porque si notamos que al final de cuentas estamos haciendo mantenimientos cuando no corresponde, o
no, les gusta ampliarlo. No, mire usted, o sea, nosotros estamos acostumbrados y hasta aquí, que aquí, allá, pero como la persona que ve esto no sabe ni cuánto está gastando de más por tener una caldera ineficiente, o sea, al final de cuentas no le importa. Y puede ser de que eso me empiece a no ser competitivo contra mi competidor que hace lo mismo que yo hago, pues, ¿no? Bueno, aquí hay algunos casos, algunas fotografías reales. Vean que nosotros deberíamos de saber, o sea, cuánto estoy perdiendo por fugas de vapor o por tener cierta cantidad de tubería sin aislar. O sea, pero lo que pasa es que necesito saber primero cuánto me cuesta el vapor. Si no tengo ese dato, o sea, no puede venir alguien y decir, ¿y usted cuánto me dice? ¿O vos cuánto me decís? ¿Sabes cuánto te cuesta el vapor? No. ¿Sabes cuánto generas? No. Entonces, solo que uno saque la bolita mágica y empiece a decir, mira, vas a perder o tanto, o sea, póngale, y no se puede decir de una vez, o sea, mira, hay ciertos parámetros, pero lo que pasa es que es mejor ir a chequear para ver qué es lo que estás haciendo. Tuberías, aquí con esta pueden ver, aislamientos malos, esto es vapor y el otro es condensado. Miren la tubería cómo está sin aislar y aquí hay metros de metros de metros. Aquí tenemos una descarga de condensados y aquí viene lo interesante, 125 grados centígrados está saliendo esa agua de ese condensado. Y bien se puede aprovechar, bien se puede llevar nuevamente al tanque, pero lo que pasa es que al final de cuentas, como ya es costumbre hacerlo así, sigamos de esa manera. Vean, aquí hay un caso interesante y era el que le estaba comentando. Aquí esta persona, o esta empresa, perdón, hizo cambio de combustible, de búnker a propano. Y pues, aquí el aparato nos tira cierta información, pero vean qué interesante. La temperatura de la salida de chimenea, 348 grados centígrados. Pues que mire, yo miro la caldera que está limpia y ustedes dicen, no, sí, lo que pasa es que no es por suciedad, es porque el otro temita que está aquí, exceso de aire, 168%. O sea, los fulanitos que dejaron la caldera está funcionando, está generando vapor y toda la cuestión. Yo me subí aquí a quitar el tapón que tenía en la chimenea. Había presión ahí. O sea, yo digo, mire, ahorita no sé cuánta exceso tiene de aire esto, pero que hay demasiado exceso de aire, porque cuando quité el tapón, empezó, tiró, pero cuando vimos esto, y vean que hasta cómo estaba la eficiencia de la caldera. Pues la caldera estaba generando vapor. Vean que es interesante también, que no es simplemente de que me funcione y no se me apague la caldera, sino que qué tan eficiente está funcionando. Aquí tenemos otro caso también, por ahí tengo a uno de mis colaboradores que estaba haciendo un chequeo. Aquí estaba en otra caldera y esta caldera precisamente fue la que les falló, que le cambiaron los tubos. Aquí hay otro tema también. Entonces, si es necesario que por lo menos nosotros una vez al año le chequemos esto, pero no con el que, o sea, está bien que me hagan algo como valor agregado. Vean que a mí me contactó una empresa que vende químicos y ya no logramos concretar esto porque al final de cuentas ellos también tenían que ver costos. Pero me decía, mira, lo que pasa es que yo necesito que alguien más respalde lo que yo le estoy diciendo a mi cliente, pues, ¿verdad? Porque yo no puedo ser juez y parte. Y qué bueno que lo entendió así, al final de cuentas, por costeo, ya no se hizo, pero quería de que nosotros le diéramos acompañamiento para su venta de químicos. Mira, aquí viene la empresa fulanita de tal, que ellos te van a hacer el diagnóstico, el análisis, perdón, de gases de combustión y para que se haga aquí el trabajo. Y vean que aquí lo importante, está uno de los ingenieros con su equipo por acá, y aquí está la persona encargada de calderas. O sea, el que viene a hacer las mediciones y toda la cuestión tiene que estar con la ayuda del calderista ahí para que empiecen a mover el exceso de aire, para que empiecen a mover combustible, etcétera, etcétera. O sea, no es de que ya chequeamos y ahí quedó y está bien, pues, ¿verdad? O sea, es un trabajo en conjunto. Miren, aquí hay algunas aplicaciones, que en este caso, tuberías a 162 grados. Y vean qué interesante que esta es una planta de alimentos, que lo que estaba pasando aquí es de que tenían sin aislar aquí las tuberías y la gente con ventiladores, bien caliente adentro de la planta. Yo le digo, mire, o sea, es que fíjese que no podemos estar apagando los ventiladores porque hay mucho calor. Sí, lo que pasa es que ustedes ya tienen casi calefacción acá. Entonces, porque al final de cuentas, tuberías de 2 pulgadas a lo largo de toda la planta. O sea, ya después cuando le presentamos nosotros el estudio al cliente, o sea, en menos de 2 meses ya había aislado la tubería, porque le mostramos, mira, aquí hay unas pérdidas, y se vio reflejado
en el menos consumo de combustible. Ven que aquí, interesante, en el lado de la caldera, no es de que pónganle caso a la escalera, pues, ¿verdad? Que al final de cuentas hicieron algo por ahí, le habrían quitado. Pero lo interesante está de este lado en la termografía. Siempre decimos, miren, el cuarto caldera es caliente. Pero ¿qué pasó aquí? Miren, aquí la gente, lamentablemente, en nuestro país son pocas las empresas o los contratistas que llegan a nuestras empresas, los cuales utilizan torquímetro. ¿Qué pasó acá? O sea, le dieron tan duro al tornillo que el empaque que tiene la caldera en el espejo, en la parte de atrás, le echaron a perder. Pero como yo no logro ver eso y se mantiene caliente el cuarto de calderas, pues ahí estoy desperdiciando. Aquí hay otro interesante para una aplicación. Esto es un secador, es una planta de alimentos y le tienen una trampa de cubeta invertida. Pero lo que tengo yo son serpentines acá. Y si me voy para atrás, para la tabla de selección, aquí me dice, mire, tiene que colocar una trampa de flote y termostato porque necesita desalojar lo más pronto posible el condensado, porque para mantener cierta temperatura estable dentro del secador. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta ya venía de fábrica. Ah, pero entonces, miren, el fabricante de equipos se dedica a equipos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por lo general, la trampa de flote y termostato es un poquito más cara. Y lo que pasa es que si yo empiezo a poner los equipos más eficientes como tal a mi equipo general, es un integrador, si lo podemos decir así, me salgo del mercado, de lo que vendo. Entonces ellos ponen lo estándar o lo que le pueda funcionar. Pero después, al final de cuentas, se les a ver, miren, o sea, la descarga es intermitente, entonces, ¿qué tiene? Sí, mire, es que fíjese que el tiempo nos decía que se cabra tanto y se está yendo un poco más. Pues miren, y eso, ¿qué llega? Que al final de cuentas estamos sacando menos toneladas o menos unidades durante el día. Entonces, podemos ver cómo repercute todo esto en nuestro proceso como tal. Entonces, aquí no estamos diciendo, miren, el tema de vapor está malo, sino que al final de cuentas se tomó una mala decisión o simplemente el fabricante de la máquina dijo, mira, esta es la que tengo a la mano, esta le pongo, yo quiero desalojar tantas libras de hora de condensados, perfecto, pero al final de cuentas, pero esto lo hace intermitente, no como una flota interconstante, pero lo hace constante. Aquí hay otro, y vean que esto sí está peor todavía, porque a esta caldera, y es la misma que se le hizo, vean que nosotros aprovechamos cuando llegamos a un lugar para entrarle a todo. Y esta caldera, si logran ver aquí, a esta le acababan de hacer mantenimiento, le acababan de hacer mantenimiento. Y vean qué fue lo que pasó acá, 165 y 150 grados centígrados. Pues. Pero nadie se da cuenta con eso, porque la caldera al final de cuentas está funcionando. No, sí, pero aquí me está desperdiciando y parte del calor, no estoy diciendo que, mire, está desperdiciando 50%, hay un desperdicio acá que se está yendo al ambiente, pues. Entonces, tenemos que revisar eso muy bien, pues, y lo ideal, cuando yo digo a la gente, ya en la parte eléctrica, abro otro paréntesis aquí y le digo, miren, ustedes antes de hacer el mantenimiento de su banco de transformación, tiraron una termografía para ver si hay algunos puntos calientes y después de haber hecho el mantenimiento lo hicieron. No, porque fíjate que no incluía y si me lo incluía era más caro. Sí, pero entonces, ¿cómo se aseguran de que quedó bien o que no hay puntos calientes o que se habían o que se apretaron de más o menos? Lo mismo esto. O sea, mira, ahora está funcionando, entonces quiero ver. Por lo general, las empresas, no, mira, la termografía, yo sabía que solo lo hacen para la parte eléctrica, me dicen a mí, en los tableros eléctricos, en el principal y todo eso, pero en lo térmico, o sea, trampas de vapor, hay mucho que hacer, o sea, no me alcanzaría el tiempo aquí para mostrarles tanto caso tras caso que tenemos por acá, en el cual son demostrables tantas pérdidas que se dan en este ámbito, pues, ¿verdad?